Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable, inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en Él. Así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló a él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Y él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «¿Entonces quién puede salvarse?». Y Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Palabra
del Señor. Después de escuchar el comienzo de la primera carta de San Pedro, estamos terminando el tiempo ordinario, el miércoles es ya miércoles de ceniza y se abre la Cuaresma. Después de escuchar en esa primera carta al apóstol San Pedro, donde nos anima, porque amamos a Dios y creemos en Él y nos alegramos con un gozo interior, sin haber visto a Cristo. Hemos recibido una herencia incorruptible, que además no solo produce alegría, sino que nos da fuerzas para afrontar las dificultades. Aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas, demos gracias a Dios porque la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor. El Señor con las pruebas nos fortalece, nos inunda, nos enriquece. Con las que estamos pasando, sí. Uno dice, bueno, la pandemia, después de la pandemia, pum, sales de una, entras en otra, sales de una, entras en otra, luego te duele un pie, luego te duele una mano, luego estás que se fastidia el ascensor, luego viene ahora la guerra, luego las cantidades de cosas que nos están chafando. Y no nos damos cuenta de que el Señor permite todas las pruebas para fortalecernos. Y son llamadas. Por tanto, esta situación que estamos pidiendo por la paz y que el Señor la va a instaurar y hará todo lo posible, pero exige eso, que haya conversión en nosotros y en los demás. Si hay conversión, será prontito. Si no hay conversión, tardará. Es una llamada personal, siempre, siempre, siempre. Cualquier dificultad. Los dolores que me vienen, conversión. Es lo que el Señor le pide a este chico, a este joven, que hemos muchas veces meditado el encuentro de Jesús con este joven. Cuando Jesús fija la mirada en aquel joven, para nosotros hoy desconocido, pues ¿qué está haciendo? Mirar a cada uno de los que ha llamado por el bautismo a la vida de cristianos. No mira solo a los que decimos, este se va a entregar y va a entregar toda su vida. No, que los llama a un pleno seguimiento los llama a todos, a todos, a todos, por ser cristianos. El Señor llama, pero sabe muy bien que hay personas que intuyen que la vida es más que diversión y que pérdida de tiempo en naderías. Y entonces es cuando el Señor entra dentro del alma y le hace ver que tienen un vacío por llenar, que hay un corazón por encender de amor, que hay una ansia y un no sé qué de eterno, como este joven explica que lo sentía, y que no estará tranquilo sino hasta llenarlo de lo único eterno, el amor de Jesucristo. Es el encuentro que tenemos todos y que se repite muchas veces en nuestra vida. El Santo Padre se lo recordaba a los jóvenes, Queridos jóvenes, decía, en la cultura de lo provisional, lo que tenemos ahora mismo, de lo relativo, muchos predican que lo importante es disfrutar el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas para siempre, porque no se sabe lo que pasará mañana. Pues yo, en cambio, les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan contracorriente. Eso no solo se lo pide a los jóvenes, sino a todos, a los mayores, a los ancianos. Sí. En esto les pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, que en el fondo cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, cree que ustedes no son capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza en ustedes, decía el Papa, jóvenes, y pido por ustedes, atrévanse a ir contracorriente y atrévanse a ser felices. Pues aquel pobre chico se fue triste, porque no se entregó, claro. Cristo le siguió con la mirada y lo vio así, triste, marcharse con su corazón roto por el egoísmo. Y es que lo ha dicho el Señor, los ricos, o sea, somos todos, porque nos apegamos, los que apegamos el corazón a las cosas, tengamos mucho o tengamos nada, porque no está en tener, sino el que haya un corazón desprendido. Tengamos palacios o tengamos harapos, no podremos hallar jamás descanso, no podremos, porque optamos por las pobres criaturas y rechazamos al Creador de las criaturas.
En cambio, los que han conocido a Cristo, verdadero Dios, reciben de Él una fuerza para dejarlo todo y para seguirlo incondicionalmente. De esto a veces pasamos por alto, porque ahora va todo a toda velocidad, ¿no? Y yo creo que es muy bueno que nos preguntemos, aprovechando la ocasión que recordamos este encuentro del Señor con el joven triste, pero un joven del que lo amó el Señor, que le pidió todo. Me doy cuenta conozco yo que soy el más miserable si no le tengo a Él, que es la fuente de la verdadera riqueza, que es Jesús. En una situación de peligro, ante el riesgo de otra guerra mundial, como estamos, en las pandemias, en los efectos adversos de las vacunas experimentales, encontramos a Jesús y cuando nos pide en concreto que seamos generosos y que nos demos, le seguimos, lo buscamos, lo sentimos cerca o por el contrario no sentimos nada y ni siquiera lo buscamos, sino que estamos todo el día gruñendo, quejándonos. No nos podemos quedar ahí, ¿eh? Son llamadas, insisto, son llamadas. El Papa explicó durante la misa en la casa de Santa Marta que para seguir a Jesús es necesario estar desprendidos de las riquezas, que es lo que nos enseña este encuentro. Y todos poseemos riquezas de las que hay que desprenderse. Y él señalaba dos riquezas culturales de las que tenemos que apartarnos o por lo menos estar prevenidos porque se nos cuelan: la cultura del bienestar y la fascinación por lo provisional. Y será muy bueno que hagamos un poquito de parón para ver si eso nos está deteniendo. Estamos a las puertas de la Cuaresma. Empieza por mirar esas dos. Cada uno tiene sus riquezas y a menudo son riquezas que impiden acercarse a Jesús y a veces nos llevan a la tristeza. Todo el mundo, decía el Papa, tenemos que hacer un examen de conciencia sobre cuáles son nuestras riquezas, las que nos impiden acercarnos a Jesús en el camino de la vida. Se trata de riquezas que provienen de nuestra cultura. La primera, la riqueza del bienestar. Pues la cultura del bienestar nos hace poco valientes, nos convierte en perezosos, nos hace egoístas. Y cuando vemos a un pueblo que tiene la desgracia de tener encima pues toda una guerra injusta, nos damos cuenta pues cómo el pueblo ucraniano y todos los que pasan por guerras, que no solo están ellos, que hay más, pues sin miedo afrontan toda pérdida del bienestar, con serenidad. Porque no les queda más remedio. No, porque son personas que están desprendidos y el que no está desprendido allí gruñirá y protestará. Vamos a rezar por eso, por la paz mundial, no solo en Ucrania y en Rusia, para que toda persona que tenga dificultad por la enfermedad, por la edad, por las circunstancias personales, por aquellos trabajos, por las pandemias. Es que el bienestar nos adormece muchas veces porque a fin de cuentas nos encontramos a gusto y no deseamos sacrificarnos incluso en las cosas que son tan valiosas. A veces les pasa a las parejas y a los matrimonios, ¿no? Pues que ante la alternativa de tener un hijo, porque eso condiciona el bienestar y va a traernos problemas, pues nos negamos. Habrá que mirar lo que el Señor quiere y lo que el Señor quiere de ese matrimonio y de esa familia. El bienestar. A ver dónde estoy yo agarrado por esa riqueza. Y también no podemos ir cerca de Jesús porque nos dejamos llevar del encanto de lo provisional. Estamos enamorados de lo provisional, ¿eh? Pero las propuestas de Jesús son definitivas. Vamos, pum, pim, pam, ya está. Y eso ya se acabó y ahora otra cosa. Venga, y ahora otra novedad. Pero nunca acabamos de tomarnos en serio verdaderamente lo que quiere el Señor. Lo provisional nos gusta porque tenemos miedo del tiempo de Dios, que es un tiempo definitivo. Ese es el encanto de lo provisional. La segunda riqueza que fascina a la gente de hoy. Y les insta además a las personas, en particular, a convertirse en dueños de mi tiempo. Yo hago lo que quiero. Yo vivo para mí. Yo vivo para mis cosas. Yo estoy encerrada en las cosas que me gustan. Por eso la exhortación del Papa. Frente a la invitación de Jesús, frente a estas dos riquezas culturales, vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza para seguir adelante, despojándonos de nosotros mismos y de la cultura del bienestar y de lo provisional, con la esperanza de alcanzar el final del camino, donde Él nos espera en el tiempo, en medio de las pocas esperanzas del momento, que ya no funcionan.
Y el Señor, para darnos esa lección, nos está haciendo pasar o permitiendo que pasemos por dificultades. Vamos a pedírselo a la Virgen. Que Santa María nos enseñe a no temer darle a Dios cuanto pida. Porque cuando Él nos pide entregar todo, no nos deja sin nada. Nos da todo, porque se nos da Él mismo. Él, que lo es todo. Y entonces somos verdaderamente ricos. Que así sea.